Bueno, lo conocíamos esta misma semana. El último informe de la OCDE vuelve a dejar a España en los peores puestos en nivel formativo. Casi 4 de cada 10 españoles no tienen la educación secundaria completa. Y fíjense en lo que ha ocurrido en Suecia. Ponen freno al uso de las tablets en las aulas porque los resultados en comprensión lectora han empeorado. Vamos a hablar de todo ello con José Saturnino Martínez, que es el director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señor Martínez, ¿hasta qué punto las tablets pueden ser responsables de que haya disminuido esa comprensión lectora de los escolares en Suecia? Pues yo creo que cabe cuestionar esa relación causal tan directa porque la mayor implicación de estos dispositivos en los procesos educativos no solo ha ocurrido en Suecia, ha ocurrido en muchos más países. Y en otros países no se ha producido esa caída, ¿no? Entonces, si la misma causa opera en diferentes países y solo en Suecia produce el efecto, y en Suecia ha habido otros cambios. Entonces, en Suecia, por ejemplo, se pasaba de un sistema eminentemente público en educación, se ha pasado a un sistema más concertado, pero a diferencia de lo que ha ocurrido en España, que la educación concertada ha estado en entidades que tradicionalmente se dedicaban a la educación, pues allí han entrado con fuerza grupos que no tenían experiencia educativa, como grupos de logística, ¿no? Entonces hay gente que dice, pues a lo mejor no hay que mirar tanto a los dispositivos, porque eso es común a muchos más países, sino a aquellos procesos que son particulares de la situación sueca, ¿no? Más allá de lo evidente, por ejemplo, de lo físico, ¿qué diferencias hay entre un libro de texto de toda la vida y una tableta? ¿Potencian capacidades tan distintas? Creo que aquí lo primero que hay que separar es a qué edad se introduce. Digamos que una de las dificultades en educación es que a veces una misma cosa es muy diferente dependiendo tanto de la edad que tenga el niño o la niña como dependiendo de las características familiares, ¿no? Entonces algunos estudios que ya se han hecho en Canarias, pues por ejemplo cuando empezó el libro electrónico, no ahora, hace ya una década, pues se veía que el libro electrónico en ambientes de familias de nivel cultural alto, pues podía potenciar la lectura, pero en los de familias de nivel cultural bajo podía incluso retrasar. Entonces, incluso el mismo dispositivo a la misma edad puede generar efectos diferentes, ¿no? Entonces, eso hay que tratarlo siempre con cuidado, porque luego los resultados que vemos en determinados grupos, cuando los generalizamos a otros grupos, no producen los mismos efectos, ¿no? Entonces, no es posible. Esto no es como un equipo de fútbol que estamos a favor o en contra, hay que analizar con mucha finura las características, ¿no? Y el libro de texto tiene una ventaja de que introduce menos posibilidad de distracción. Cuando uno tiene el libro, si al final se quiere distraer, pues se pone a hacer dibujitos por los lados, pero me refiero que en principio como objeto en sí mismo permite menos y facilita más también la lectura secuencial larga, ¿no? O sea, concentrarse en una lectura larga. Mientras que la tablet depende también cómo esté programada, puede llevar un poquito más de fatiga visual. Depende cómo esté organizada, puede facilitar que en cuanto uno se despista con algo se pone a buscar una cosa y acaba no se sabe dónde, ¿no? Entonces, en todo caso, parece que si estamos pensando en aprender la lectoescritura, pues la tablet quizás habría que introducirla un poquito más tarde, ¿no? Y los libros un poco más antes, pero cuando ya eso está sentado, podrían verse qué es lo que encaja mejor en ese perfil de alumnado y en ese perfil didáctico que está diseñando el profesor o la profesora en el aula, ¿no? Como decimos, esas tabletas que, sobre todo en la educación concertada y privada, forman parte de esa lista de material escolar en el arranque de cada curso. Precisamente, quédese con nosotros, enseguida retomamos la entrevista, porque hemos salido a la calle a preguntar a padres y madres qué les parece que se utilice la tablet en las aulas. Las nuevas generaciones son muy digitales y eso les llama más la atención que a lo mejor un libro en papel. La parte digital, desde luego, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero está claro que la escritura, lo manual, el papel sigue teniendo su valor y que tampoco hay que desecharlo. Quisiera más los libros, porque honestamente si no, los niños con las tablets ya no salen ni de las casas. Si tú los limitas a algo digital, ¿dónde está lo tradicional, no? Lo estás dejando atrás. Bueno, como ven en la calle, muchísima gente que está a favor de potenciar más los libros de texto, los clásicos de toda la vida. Señor Martínez, ¿por qué parece que la gente es tan reacia a la introducción de las tabletas frente a los libros de texto? Hombre, siempre hay una inercia que uno tiende a valorar más lo que conoce y cuando ve que se está educando de una manera muy diferente a la que uno se educó, pues eso le puede generar cierta desconfianza, ¿no? Pero de la misma manera que antes dije que la introducción de las tecnologías no había llevado a grandes caídas, ¿no? Como que el caso sueco es un caso en ese sentido particular.
tampoco ha llevado a grandes subidas, ¿no? O sea, desde que se empezaron a hacer, por ejemplo, pruebas como PISA, que ya llevamos más de 20 años, pues la introducción de las tecnologías en las aulas ha crecido muchísimo y, sin embargo, los resultados de PISA se mantienen constantes. Esto lo que quiere decir es que la tecnología ni es el demonio ni es la panacea, es una herramienta más en el aula y depende, como decía antes, depende mucho del contexto y el diseño didáctico en el que se incluya, podrá potenciar más o menos, pero en el agregado, cuando uno ve lo que ha pasado en los últimos 20 años en los países de la OCDE y en muchos otros países, no se nota tanto que las tecnologías hayan pasado por el aula, ni para bien ni para mal. Habla usted de los países de la OCDE, precisamente esta misma semana conocíamos los datos de un último informe en el conjunto de los países estudiados, que son 38, el 14% de los adultos jóvenes no ha completado la educación superior, la secundaria, pero en España ese porcentaje se dispara hasta el 27%. ¿Qué factores explican esto, que estemos a la cola en nuestro país? No, aquí lo que hay que tener en cuenta es que nos estamos refiriendo a gente que termina la ESO y no sigue, digo, porque en algunos lugares parece que hay gente que no había acabado la ESO. Entonces, en España hay una serie de factores que uno de ellos es triste porque llevamos mucho tiempo con ese problema, que es la inercia. El mejor predictor de niveles de estudios de una persona es el nivel de estudios de su familia, especialmente de la madre, ¿no? Entonces, en España arrancamos con una tradición desde muy atrás. Para que nos pongamos una idea, en Canarias, en los años 70, había más gente analfabeta que universitaria. O sea, estamos comparando países que tienen historias muy diferentes, ¿no? Y luego tenemos un diseño institucional que es muy diferente. Esto nos cuesta a veces entenderlo a lo que ocurre en otros países, porque en otros países la educación obligatoria se limita a ser obligatoria, pero no es una educación, digamos, prescriptiva para poder seguir estudiando. Entonces, en otros países, uno cuando acaba la educación obligatoria le da un certificado, y con ese certificado decide que sigue estudiando. Y hay cosas que puede estudiar, depende de lo que sepa, y otras que no. Pero no se le dice que sale del sistema. Entonces, en España, si me permiten decir de una manera así sencilla, tenemos un sistema que prohíbe estudiar. ¿Por qué? Porque cuando uno acaba la ESO, si no titulan la ESO, no puede seguir con estudios postobligatorios. Ahora hay una pasarela, que eso ha mejorado, este bloqueo que teníamos, que es con la FP básica, pero aún con la FP básica luego hay que tener esa titulación para poder seguir, ¿no? Entonces, gente que en otros países podría seguir estudiando porque no se le ponen trabas, en España ponemos trabas administrativas y eso es otro elemento que frena también. Sorprende también, señor Martínez, que en cuanto a horas lectivas estemos por encima de la media de la OCDE y, sin embargo, tengamos estos resultados. Hay que replantearse el sistema educativo en cuanto a la jornada escolar académica aquí en nuestro país, porque por estos datos parece que más horas de estudio, de clases en las aulas, no implican mejores resultados. Claro, insisto en lo que comentaba al principio, que hay que tener cuidado porque lo mismo es diferente, ¿no? En el sentido de que, como le estaba diciendo antes, pues la realidad de cada país es muy diferente. Entonces, una medida que es buena en un país no tiene por qué serlo en otro, ¿no? Entonces dice, bueno, si pasamos directamente a menos horas, ¿eso va a ser mejor o peor? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque cada país ha ido diseñando su sistema en relación a su historia, a cómo las familias ya están organizadas, a las tradiciones, a la experiencia docente. O sea, a lo mejor una profesora, un profesor que está acostumbrado a dar X horas, si le quitan horas, pues se vuelve loco, porque si yo cómo hago todo esto que tenía que hacer, ¿no? Entonces, creo que no podemos hacer respuestas maximalistas, pero sí que conviene hacer la reflexión que usted está haciendo y eso llevaría a que lo pensemos con más detenimiento, que es lo que hacemos, porque llega un momento en que más no es mejor, ¿no? Esto es como cuando uno tiene 6, se ve el primer vaso de agua y le gusta mucho, y el segundo ya no le gusta mucho y el tercero le hace daño, ¿no? Pues entonces a lo mejor con las horas de clase puede pasar lo mismo, que pasado cierto umbral, más horas de clase no sean buenas y si ya pasamos mucho más, hasta puede que sean malas, porque están dificultando otras experiencias que deberían tener a esa edad o porque está dificultando el tiempo de estudio autónomo que debería tener en casa, ¿no? Pues dejamos esa reflexión para que la resuelvan los responsables educativos. José Saturnino Martínez, director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias.